Vamos a comenzar ahora una serie de videos sobre redes neuronales artificiales. Las, las redes neuronales no son nuevas, han tenido difusión últimamente, en los últimos 20 años, muchísima difusión, pero la historia de las redes neuronales empieza en la década del 40, con el inicio de las computadoras. Y realmente desde sus inicios las redes neuronales siempre fueron un intento de replicar el funcionamiento del cerebro para resolver problemas de una manera razonable. La verdad que esa idea estuvo siempre, si bien vamos a ver en unos videos que hay una mirada estadística al problema, hay que ser sinceros y reconocer que desde el principio se intentaron generar modelos que de alguna manera representaran la complejidad del mecanismo de funcionamiento del cerebro humano de una manera artificial, sintética. Y así fue como nacieron. Por supuesto que las redes neuronales hasta bien entrada la década de 70, por la falta de poder de computación, no eran demasiado efectivas. Comenzaron a ser efectivas en los años 80. Y el procesamiento en paralelo, el desarrollo del método de backpropagation, que vamos a ver más adelante, más una serie de diferentes factores fueron haciendo que se vuelvan muy potentes a partir de la década de los 90. Son modelos que uno podría considerar de tipo black box, o sea, caja negra, en el sentido que están muchísimo más asociados al modelado predictivo que al explicativo. Pero tengo que hacer un comentario acá, que es, si bien esto es esencialmente cierto, existen mecanismos para poder interpretar qué es lo que en alguna medida está ocurriendo dentro de una red neuronal. Por supuesto que nunca llegan a tener la capacidad explicativa e inferencial que tienen los modelos estadísticos, pero muchas herramientas se han ido desarrollando para tratar de entender cómo es que las redes neuronales captan ciertos patrones y cómo llegan a captar esos patrones. Así que esto de black box tenemos que siempre tomarlo con pinzas. Un rasgo característico de las redes neuronales tiene que ver con su capacidad de aproximar bien funciones, y en este sentido pertenecen a la categoría de algoritmos que son aproximadores universales. Lo vamos a ver también en los próximos videos con un poco más de detalle. Esta flexibilidad no viene gratis y está muy relacionada con la tendencia al overfitting, por lo cual tienen que ser controlados con procesos explícitos de regularización. Más allá de que después lo vamos a discutir, el mismo mecanismo de estimación tiene como una especie de mecanismo implícito de regularización. También lo veremos más adelante. Algo que le hace muy atractivas a las redes neuronales tiene que ver con su flexibilidad de aplicación. Se pueden aplicar indistintamente a problemas de regresión y de clasificación. O sea, el outcome no tiene por qué ser un outcome numérico, puede ser un outcome categórico, que por supuesto todo se convierte en valores numéricos, pero trabaja con igual facilidad en contexto de regresión como en un contexto de clasificación. Y otra gran flexibilidad que tienen las redes neuronales, en oposición a muchos modelos estadísticos, es que naturalmente pueden trabajar con muchos outcomes, con un outcome multivariado, que eso es mucho más complejo de encontrar en modelos estadísticos. En una red neuronal es trivial entrenarla, no para predecir una única Y, una única variable de respuesta, sino múltiples variables de respuestas. Y eso se hace con bastante naturalidad. Esa es otra gran ventaja de las redes neuronales. Son muy útiles en el reconocimiento de patrones, eso está claro y está probado, particularmente en imagen, en procesamiento del lenguaje natural, se ha visto su utilidad. Y el mecanismo que está atrás de todo esto es básicamente el gradient descent. Es poder calcular un gradiente, hacerlo en forma ordenada e ir moviéndose en términos de gradient descent, con una variante que lo vuelve un poco más estable y lo vuelve más rápido, que es el gradient descent estocástico, que también vamos a discutir. Y un comentario final para este primer video es que en algún momento vamos a hacer alguna reflexión y emparentar a estos modelos del Machine Learning con modelos lineales y modelos estadísticos más tradicionales. Particularmente tienen muchos puntos de contacto con una metodología que se llama Projection Pursuit Regression, que es también muy poderosa, y a su poder le suma Projection Pursuit Regression la capacidad de generar explicaciones. Pero la presentación que voy a hacer no voy a derivar las redes neuronales del modelo estadístico ni de Projection Pursuit Regression, porque me parecería que se perdería su origen genuino de intentar simular la complejidad de una estructura neuronal. Entonces creo que
me parece más valioso mantener ese espíritu de pensar las redes neuronales como un mecanismo muy poderoso para poder abstraer patrones generales. Simplemente voy a hacer menciones a los modelos estadísticos para poder entender un poco mejor desde el punto de vista matemático cómo es que se obtienen las predicciones que se obtienen, cómo es que se estiman esos patrones y entender un poco el mecanismo de cómo se entrena una red neuronal. Vamos entonces por la mirada biológica a este tema. ¿Cómo funcionan las neuronas? ¿Cuál es la idea que está atrás y que trata de replicar las redes neuronales? Bueno, obviamente que la unidad básica y más importante es la neurona. La neurona es una unidad que recibe multiplicidad de estímulos de entradas a través de una serie de elementos que se llaman dendritas. Esas señales son de alguna manera integradas en la parte central de la neurona que se llama soma, y después de esta integración la señal es enviada hacia adelante por algo que se conoce como axón, que a su vez se conecta con las dendritas de otras neuronas. Y este proceso obviamente se vuelve a repetir hacia adelante y se vuelve a repetir en paralelo, porque las entradas de esta nueva neurona comparten salidas de múltiples neuronas. En ese sentido, la estructura esencial de una neurona está relacionada con la capacidad de recibir multiplicidad de estímulos de entrada, integrarlos de alguna manera y lanzar, en función del resultado de esa integración, estímulos que alimenten a su vez otras neuronas. Si bien el modelo biológico es un modelo en el cual este envío de señales no es del estilo 0-1, donde se pasa una señal o no se pasa una señal, sino que las señales tienen diferentes niveles de intensidad y sobre todo de frecuencia. Eso en general las redes neuronales artificiales no lo van a representar. Y un poco las señales con las que se va a trabajar son señales numéricas, donde lo único que se va a modelar va a ser la intensidad de la señal, pero no en general la frecuencia. La frecuencia es algo que existe en el modelo biológico, pero que en el modelo sintético no se deja de lado. ¿Cuál es, ahora pensando un poquito, olvidándonos por un segundo de este modelo biológico, cuál es el elemento fundamental y cómo lo vamos a recrear en un algoritmo? El elemento fundamental obviamente es el equivalente a la neurona, que en redes neuronales artificiales se lo conoce como función de activación. La función de activación es la unidad que conceptualmente recibe las señales de entrada provenientes o bien de las variables originales o bien de neuronas que están en capas previas. Y lo que realiza esta función de activación es, de nuevo, este proceso de integración, de suma de estas señales y la devolución de una salida que puede ir directamente a la salida del algoritmo o alimentar otra neurona en una posterior capa en la red neuronal. Esta función de activación en general consiste en una función de RNR, o sea, recibe un argumento real y devuelve un argumento real, que quizá la manera más sencilla de visualizarla sea con una función de activación que es muy importante y fue muy importante históricamente, hoy por hoy no es la más usada, pero sigue siendo una opción válida, que es la función sigmoidea. La función sigmoidea es una función de RNR que va de los reales en los reales, que recibe valores tanto negativos como positivos y tiene la capacidad de generar una señal que se mueve entre 0 y 1. ¿No? Tiene una expresión analítica muy sencilla, es derivable y tiene un montón de propiedades matemáticas muy deseables. Esta función de activación hoy por hoy no es la más utilizada, quizá la más utilizada para algunas aplicaciones muy importantes es la función de activación ReLU, que es una función lineal partida, la vamos a ver más adelante, no importa, pero no está mal quedarse con esta imagen mental de la función sigmoidea, porque tiene algunas propiedades fundamentales que la hacen, que representan lo que tiene que tener una función de activación en una red neuronal, que básicamente es una propiedad que en general se la llama squashing functions, que tiene que ver con que a grandes rasgos no sea lineal. Esta función de activación puede ser muchas cosas, lo que no puede ser es lineal. Porque vamos a ver más adelante que si esta función de activación fuera una simple función lineal, como por ejemplo la que está escrita acá dentro del argumento de la función, una suma producto de coeficientes, o lo que es aquí los coeficientes llamados pesos por los estímulos iniciales, esta función lineal, cuando la combinemos de múltiples formas, combinaciones de funciones lineales dan funciones lineales, y nunca vamos a poder representar superficies de respuesta que no sean lineales. Entonces, ahí vamos a ver en un ratito un teorema que nos va a mostrar que, en el fondo, lo que necesitamos es
la no linealidad de una función para que estos algoritmos se vuelvan aproximadores universales. Entonces, pensemos por un segundo de nuevo en la función sigmoidea como una función que tiene esta característica de volverse asintótico a 1 cuando el argumento crece hacia infinito y asintótico a 0 cuando el argumento se vuelve hacia menos infinito. Y a esta función se le va a aplicar como argumento una combinación lineal de las entradas. O sea, en la práctica, una neurona, una red neuronal, va a recibir estímulos, que lo podemos pensar como los valores de los features de entrada. A esos valores de estos features se los va a transformar linealmente, haciendo una suma producto de los valores de los features por coeficientes, que obviamente van a tener que ser entrenados, descubiertos. Y este resultado, que es básicamente una transformación lineal, porque va a tomar n elementos de n features y convertirlo en un valor real, que eso es básicamente una transformación lineal. A esta transformación lineal se le va a aplicar la función de activación, y eso es lo que va a devolver la neurona. O sea, la neurona va a devolver la aplicación de la función sigmoide, en este caso, a una transformación lineal de los features que recibe de entrada, que también por supuesto pueden ser las salidas de neuronas previas, y esa transformación lineal va a depender de pesos, de coeficientes, que por supuesto no son conocidos y van a tener que ser estimados o calibrados por el método en función de un conjunto de datos. Habiendo visto el elemento fundamental que es esta función de activación, vamos a hacer una mirada un poco más desde arriba de cómo es la estructura de una red neuronal genérica de alguna manera, que sería una red neuronal multicapa. La estructura de una red neuronal, desde el punto de vista de su topología, depende fundamentalmente de la cantidad de capas que tenga la red y la cantidad de neuronas que tenga por capa. Y otro atributo en general importante tiene que ver con cómo circula la información en esta red, que es la dirección de las señales. Nosotros no vamos a preocuparnos por esto, la señal va a circular siempre de los features hasta el output, no va a haber retroalimentación de señales, así que en esta dimensión no vamos a olvidar. Para nosotros la estructura básica que vamos a analizar es una estructura multicapa, en la cual vamos a tener varias capas que se llaman capas ocultas, y estas unidades fundamentales que vimos recién, que es la neurona, que recibe estímulos de entrada y devuelve una salida, va a estar replicada múltiples veces en cada una de estas capas. Entonces, lo que tenemos que entender de una red neuronal es que en un extremo de la red vamos a recibir la información de entrada, los inputs de los features, y esta información de entrada, estos valores, van a alimentar a todas las neuronas que pertenecen a la primera capa. O sea, cada una de estas neuronas va a integrar los valores de los features de entrada, va a generar una salida que muy probablemente alimente como entrada a todas las neuronas de la capa que sigue. Y eso, lo que dije recién, vale para todas las neuronas de la primera capa. Y ese mecanismo de interconexión se va replicando, en este caso hacia la derecha, digamos hacia la salida, hasta que en la última capa, todos los estímulos salientes de todas las funciones de activación de la última capa son por última vez integradas en funciones de activación, que estas sí esencialmente van a ser distintas. Todas estas funciones de activación que definimos previamente van a tener la característica de ser exactamente la misma función, pero estas funciones de activación que están en la salida, que son las que van a entregar la salida al algoritmo, van a depender del tipo de problema que tengamos que resolver. Eso también lo vamos a ver más adelante. Lo importante de entender de la topología de las redes neuronales es que es un proceso en el cual vamos transmitiendo información y mezclando esta información desde los features de entrada hasta la salida. Vamos a ver después que desde el punto de vista matemático no es más que una aplicación de funciones no lineales sucesiva a los features de entrada hasta conseguir un valor de salida. Pero desde el punto de vista, creo que en realidad lo más interesante es no perder la perspectiva de esta estructura, en la cual, y ahora sí lo voy a pensar un poco desde el punto de vista estadístico, tenemos que pensar que en el fondo una neurona, esta que estoy mostrando en este caso, recordando básicamente qué es lo que hace, funciona como un pequeño modelo estadístico.
¿no? Piensen por un segundito en esta expresión que está acá, que resume en términos bastante generales cómo funciona una neurona que esté situada en la primera capa de una red neuronal, por ejemplo, esta neurona que está acá. Y lo que esto hace básicamente es procesar linealmente, como en un modelo lineal, los features de entrada, generar un valor, aplicar esta función de activación y generar una salida. Así que este elemento básico, este elemento que está acá, esta primera neurona, la primera capa, funciona en sí mismo como un pequeño modelo estadístico. Pero si miran bien, se van a dar cuenta que este segundo elemento, esta segunda neurona, funciona como un sistema estadístico en paralelo, que recibe básicamente los mismos estímulos, pero al tener la posibilidad de calibrar coeficientes distintos, que se van a llamar pesos, van a poder generar salidas distintas. Entonces, ya en estos dos casos, en este neurona y esta neurona, lo que tenemos es un pequeño sistema estadístico en paralelo, que se alimenta con los mismos inputs, pero con la capacidad de generar diferentes outputs, dependiendo de cómo se calibren los pesos. En este diseño gráfico los pesos están señalados por estas flechas, que a propósito tienen una dirección para señalar cómo fluye la información. Y es fácil darse cuenta que en realidad cuanto más neuronas haya en una capa, por ejemplo en la primera capa, más cantidad de elementos estadísticos distintos tenemos que pueden llegar a captar diferentes patrones con las mismas señales de entrada. Ahora, si esta misma lógica la replicamos hacia nuevas capas, pensando que ahora lo que alimenta como señal de entrada a la próxima capa ya no es el feature de entrada, sino que es la salida de estos pequeños modelitos estadísticos que fueron entrenados previamente. Ya lo que tenemos es un mecanismo, que en general se lo llama multicapa, muy poderoso, que no solamente tiene la capacidad en paralelo de armar y detectar con estos modelos no lineales, captar diferentes patrones, sino que ahora estos patrones se pueden volver a recombinar para volver a obtener o descubrir metapatrones que son combinaciones de estos, y así sucesivamente en las diferentes capas. Hasta que al final, la salida que la red neuronal provee, que puede ser simple o puede ser múltiple, vuelve a ser una integración de lo que las neuronas de la última capa dan como valor resultante. Y esa integración también va a depender de coeficientes que vamos a calibrar. Lo último que tenemos que considerar en este esquema es que cómo encajan en este esquema, en esta topología los datos. Tenemos que imaginarnos que acá entra un vector de features, el vector X de entrada, encaja acá. Y si alguien me diera una red entrenada, o sea, si yo pudiera saber cuánto valen todas estas flechitas, todos estos pesos, yo podría aplicar sucesivamente el cálculo de las funciones de activación, uno por uno, y estas en paralelo, y después pasarlos a la próxima capa, hasta llegar hasta el final, hasta la capa de salida. Y lo que voy a obtener en la capa de salida son valores que van a ser predicciones de mi Y o mis Y, que son los que van a ser de alguna manera comparados con el Y o los Y observados. Entonces tenemos que pensar que acá entra el vector X y acá obtenemos una predicción del vector Y. Y este vector Y, si la red está bien entrenada, debería ser parecido al vector Y que observamos en nuestros datos. Nosotros nos vamos a ocupar en particular de una arquitectura muy difundida que se llama Multi-Layer Perceptron o MLP. Es quizá la arquitectura más difundida de todas y es básicamente una arquitectura que guarda una única dirección de la señal, de la información, desde la entrada hasta la salida. Tiene la posibilidad de contar con múltiples capas. Obviamente que el caso de una simple capa es un caso particular de este. Y lo que tiene esta arquitectura es que incluso ya con una sola capa, esta estructura de red neuronal es un aproximador universal. Y ahora vamos a ver un poquitito qué quiere decir esto, un aproximador universal. Entonces primero vamos a echar una mirada a la red. Esto realmente es una red ajustada real con un paquete de R. Fíjense que en este caso tenemos tres features de entrada, son tres covariables. Tenemos dos outputs de salida, o sea, Y tiene dimensión 2, nuestra X tiene dimensión 3. Y fíjense que tenemos 6 neuronas en la primera capa,
algo así como 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en la segunda capa, y después tenemos algo así como 8 en la tercera capa. Fíjense también que lo que aparece en otras conexiones, que en la terminología de redes neuronales se llaman bias, que en realidad no es otra cosa que los intercepts. O sea, cualquiera de estas neuronas, por ejemplo, tomemos esta, lo que hace es aplicar la función de activación a una combinación lineal de estos inputs. Pero esa combinación lineal, aparte de hacer un W1 por X1, un W2 por X2, un W3 por X3, se le suma una constante que es este bias que está acá. Entonces este es otro parámetro más, y los vértices de este grafo son todos los parámetros que tenemos en total en esta red neuronal. Estos parámetros serían básicamente los parámetros que multiplican los features, o los parámetros que multiplican a la salida de las neuronas anteriores y la entrada de las nuevas, o los parámetros que son constantes y que son los bias de esta red. O sea, también esto es antojadizo. La verdad es que uno podría pensar que el bias es un feature más, que igual a 1 constante, y todo seguiría funcionando de la misma manera. Pero bueno, lo usual en este tipo de modelos es tratar el bias por separado, como también es el caso en los modelos estadísticos. Entonces, uno puede ver rápidamente, incluso en esta estructura, que no es una red neuronal muy compleja, ni mucho menos, la cantidad, las decenas de parámetros que uno va a tener que entrenar para poder utilizar un modelo de una red neuronal. Pensemos que en este modelo, la función de activación es conocida y es fijada de antemano. Y lo único desconocido que tenemos que calibrar con los datos son todos estos vértices de este grafo que representan a los pesos, que son realmente los parámetros, que van a ser en cualquier red neuronal, incluso muy chiquita, van a ser decenas, cientos o miles de parámetros. Y ahí va a estar la dificultad de entrenar estos modelos. Pero bueno, volviendo ahora al tema de dónde está la potencia, muchas veces se la llama expresividad de las redes neuronales. Esa expresividad se puede ver por supuesto que hay muchos teoremas, pero en particular hay uno que representa muy bien la situación de las redes neuronales, que es un teorema de Sibенko del año 1989, donde básicamente en este teorema se muestra que si uno tiene una función de Rn en R en un compacto, ¿no? Uno podemos pensar en una función que salga del 0,1 a la n y que vaya a R, una función donde el argumento de esta función es este vector x que pertenece a Rn. Cualquier función en este compacto continua puede ser aproximada también como uno quiera, como una suma finita de sumas de estas funciones sigma, que se las llaman squashing functions. ¿Qué es una squashing function? Es una función que tenga la particularidad, por ejemplo, que cuando el argumento va a infinito, la función vaya a 1, y cuando va a menos infinito vaya a 0. Por supuesto que el 1 y el 0 no son para nada esenciales. Lo importante es que claramente esto no representa una función lineal. Entonces, si uno tiene este tipo de funciones, cualquier función continua en un compacto, uno la puede aproximar también como uno quiera, como una suma finita de este tipo de funciones, obviamente aplicado al argumento, ¿no? Acá los y en este caso juegan el rol de los coeficientes. Para cada función que yo quiera aproximar existirán valores de alfa y valores de y, tal que a todo esto como una función del vector x, y valores de tita, tal que todo esto como función de x se aproxime a la función que yo quiero. Pero lo importante es que el requisito fundamental de este teorema es que esta función tiene que tener esta particularidad de volverse asintótico a 1 o a una constante cuando el argumento se mueve en una dirección, y moverse asintótico a 0 o a otra constante más baja cuando se vuelve el argumento tiende a menos infinito. Si pensamos bien lo que vimos antes, la función sigmoidea, bueno, este caso particular que es la logística es un caso particular de función sigmoidea. Es una tontería, pero función sigmoidea se la llama a todas las funciones que tienen como una forma de S, como esta que está acá. Hay muchos tipos. La logística quizá la más difundida y la más conocida. Claramente la logística cumple con esta particularidad. Entonces, lo que está diciendo el teorema de Sibben, muy sencillo, es que en realidad cualquier estructura de modelado que cuente con una suma de estas funciones de activación que tiene esta propiedad,
tienen la capacidad implícita, si en el fondo lo hago, esta suma la hago suficientemente grande y tengo suficiente libertad para elegir estos coeficientes, los y, los alfas y las titas, como para aproximar esa función también como yo quiera. Por supuesto que la aproximación, la banda de la aproximación va a depender de cuántos elementos yo sume. Más bajo la cantidad de elementos que sumo, voy a tener una peor aproximación. Más grande la cantidad de elementos que sumo, voy a tener una mejor aproximación. Pero esto nos sienta las bases desde el punto de vista teórico para darnos cuenta que en realidad este tipo de estructuras que están basadas en estas aplicación de combinaciones lineales de esta aplicación de funciones tipo sigmoide de combinaciones lineales, tiene la capacidad de aproximar casi cualquier función continua. Vamos ahora a ver un caso particular de red neuronal, a propósito, muy sencillo, pero para ver con un poquito más de detalle cómo es el modelo desde el punto de vista matemático. Entonces, vamos a tomar esta red muy sencilla, que tiene una sola capa. Fíjense que acá tenemos un vector de input de dimensión 4, tenemos una salida de dimensión 1 y tenemos una única capa escondida, se llama así, hidden layer, con 5 neuronas. Entonces, vamos a ver con algún detalle exactamente cómo se conforma la salida y cómo se conforma el cálculo en este hidden layer. Entonces vamos a entrar un poquito en detalle. Pensemos por un segundo que acá estamos haciendo una especie de como un zoom de la estructura que tenemos acá. Imaginemos por un segundo, tenemos estas 4 entradas y vamos a concentrarnos en qué es lo que está modelando esta única neurona. Y después vamos a ver que en realidad esta única neurona, el mismo razonamiento lo repetimos para las otras 4. Y más adelante vemos en otros slides cómo se integran después esas salidas, esas activaciones para conformar la salida. Pero lo que vamos a ver ahora es como un zoom de la entrada y exclusivamente del trabajo con una neurona. Entonces, tenemos nuestros 4 valores de entrada, nuestros 4 x's. Tenemos el intercept constante igual a 1. Y esto nos define, obviamente, 5 pesos, 5 coeficientes que tienen que ser determinados, que son estos W's que están acá. Son 5 porque tenemos las 4 variables de entrada más el intercept. ¿Y qué devuelve? ¿Cuál es la salida de esta neurona que la vamos a llamar A sub h? La salida de esta neurona es la aplicación de la función de activación, por ejemplo a sigmoide, a la combinación lineal que se arma entre los atributos y los coeficientes que tengo que determinar. Y esa combinación lineal se conforma haciendo, básicamente, sumando la constante del W sub 0 para esta capa H, que básicamente es lo mismo que 1 por W sub 0 H, y básicamente lo que estoy pensando es que en realidad es como que tuviera un atributo que fuera igual, constante igual a 1, más la suma producto de toda la combinación lineal de todas las X por el coeficiente que le corresponde. En este caso, P es igual a 4, y lo que tendríamos sería un W1 por X1, W2 por X2, más W3 por X3, más W4 por X4. Por lo cual, acá nos queda una suma de 5 términos, que es una constante, y estos otros 4 términos que dependen de las X, obviamente, de los W, y a eso se le aplica la función de activación. Y el resultado de eso, que lo llamamos A sub h, es la señal que esta neurona va a terminar teniendo a la salida. Y lo mismo le va a pasar a esta neurona y al resto de las neuronas. Pero lo que es muy importante entender en este caso es que las X, por supuesto, están fijas porque vienen de los datos. Pero los W no están fijos. Eso es lo que yo tengo que descubrir. Y los W, por supuesto, son distintos para cada neurona. Por eso vemos que las flechitas de estas 4 terminan, las 4 acá, estas mismas 4 terminan acá, estas terminan acá, terminan acá. Cada neurona tiene sus coeficientes que van a terminar determinando cuál es el resultado de esta función de activación. O sea, cada neurona va a entrenar de alguna manera en paralelo un modelito distinto en función de los mismos atributos. En una red simple capa con muchas neuronas, vamos a tener de estos modelos, obviamente, tantos como neuronas. Pero lo que tenemos que pensar es que esta misma lógica de funcionamiento, si bien acá la estamos pensando para la entrada, para la capa de entrada, este mismo razonamiento y este mismo esquema nos sirve para cualquier capa intermedia.
Porque en una capa intermedia me basta con pensar que en realidad, en vez de ser este input, el X1, este input ahora se puede convertir en la salida de una neurona anterior. O sea, dicho de otra manera, si yo acá puedo plantear una nueva capa, las salidas que vimos recién son como una entrada a la nueva capa que la va a recibir. Y la formulación del modelo es exactamente la misma que la anterior. Vamos a recibir, ahora ya no serán las X, serán las AES del layer H-1, pero armaremos una combinación lineal, le aplicaremos la función de activación y cada una de estas neuronas de la segunda capa va a emitir esa salida que a su vez puede o ir al output o puede alimentar como entrada a una futura capa de la red neuronal multicapa. Veamos entonces ahora que entendemos cómo se conforman los resultados de estas capas, de la capa intermedia, en función de las entradas, veamos cómo se obtiene la salida en esta red neuronal. Recordemos un segundo que teníamos acá en la capa oculta 5 neuronas, ergo, como se ve gráficamente, esta salida de alguna manera tiene que recolectar las señales enviadas por cada una de estas 5 neuronas para poder generar un output. Ese output es el que queremos y deseamos que sea parecido al Y observado, al output, al outcome observado. Vamos a ver cómo se calcula esta salida. Entonces, esta salida, de nuevo, acá tenemos las 5 neuronas y las AES A1, A2 hasta A5 representan las señales enviadas por estas neuronas. Van a terminar conectándose con la salida de una manera muy parecida a cómo se conectan las capas intermedias con las señales previas. Vamos a tener una función que la podemos llamar G, que va a recolectar una combinación lineal de las señales que recibe de la última capa escondida de la red neuronal. ¿Por qué no la llamamos G y no la llamamos sigma? Porque no va a ser lo mismo que la función de activación. Eso es importante remarcar, que en todo lo que estuvimos discutiendo ahora, este sigma es un sigma que está fijo, es conocido, en general es una función muy sencilla y es la misma para todas las neuronas y usualmente es la misma en redes multicapa. Siempre tenemos la misma función de activación. La diferencia es esta última función con la cual generamos la salida. Acá lo que vamos a hacer es, con una combinación lineal, recolectar las salidas de la última capa, de nuevo mirando que en este caso también le sumamos un intercepto, un bias, por eso tenemos este W0 de nuevo y la combinación lineal de los AES, que serían las salidas de las capas anteriores, por los W. De nuevo, obviamente estos W son distintos a todos los que vimos antes, porque te tienen que calibrar para que esta salida tome las señales anteriores y genere algo parecido a la Y que queremos. Así que estos W tienen que obviamente ser distintos, potencialmente distintos y elegidos para aproximar Y. Pero una vez que tenemos esta combinación lineal, dependiendo de lo que querramos predecir, vamos a elegir esta función G. Y en realidad, lo que tenemos que elegir es, cuando elegimos esta G, tenemos que pensar un poquitito qué tipo de problemas tenemos. Entonces, si tenemos un problema de regresión donde pensamos que la Y es continua, lo normal es que esta función G sea la identidad. En situaciones de clasificación donde la variable Y es categórica, si son dos categorías, si es un problema binario, es muy común usar la sigmodia o la logística como una regresión logística. Y en los casos que tenemos más de 2 categorías, lo usual es utilizar una función G que es muy conocida en la literatura y se llama función softmax, que básicamente lo que hace es de alguna manera mapear las señales que recibe de las diferentes neuronas y genera una salida que está entre 0 y 1 y que es bastante útil para cada una de esas categorías para representar cuál es la probabilidad o la propensión de ocurrencia de cada una de las categorías. Esa función es muy importante, se llama softmax y es en general la función elegida para la neurona de salida. Obviamente que esto no es obligatorio y uno puede utilizar transformaciones para un problema continuo y uno puede utilizar otro tipo de funciones para problemas categóricos, pero esto es lo usual. Es muy, muy interesante, sobre todo con
con una red simple capa, emparentar o comparar el comportamiento de una red neuronal con un método estadístico bastante tradicional y a esta altura ya un poco viejo, que se llama PPR, que es Projection Pursuit Regression, porque están muy emparentados. De hecho, las redes neuronales con una simple capa tienen exactamente la misma forma que el modelo de Projection Pursuit Regression. La única diferencia es que en ese caso, en el caso de una red simple capa, el PPR, el modelo PPR es un poquito más general, porque en realidad el modelo PPR, esta función de activación no está fija, sino que es una estimación no paramétrica que se hace en función de los datos, por lo cual es incluso un poco más potente. Pero si en un modelo estadístico de PPR dejáramos fija la función la función a ser descubierta y la dejamos fija en la función de activación, el modelo sería exactamente igual a un modelo de redes neuronales simple capa. Continuando el parentesco sugerido en el video anterior, voy a mostrar, no con demasiado detalle, pero sí mostrar algunas cosas que me parecen importantes del modelo de Projection Pursuit Regression, porque nos va a ayudar a entender también por qué las redes neuronales, más allá del teorema de aproximación universal, por qué tiene esta potencia de generalización. Creo que en este modelo de PPR se ve un poco más claro. Entonces, les voy a mostrar un segundito cómo es la estructura de este modelo estadístico de Projection Pursuit Regression, que también es un aproximador universal. Y básicamente la estructura del modelo es aproximar en función de un vector X a un valor Y, o sea, tener una función de aproximación f de X, y de nuevo en estadística siempre pensamos que esta f de X lo que aproxima la esperanza condicional de Y, condicional, valga la redundancia, a este vector X. Esta función es una suma finita. M usualmente se pide que no sea demasiado grande, de funciones continuas, que las podemos llamar GM. Cada uno de estos M grandes términos tiene una función que le corresponde, potencialmente distinta, siempre funciones continuas. Y estas funciones continuas son funciones que van de RP a R, si pensamos que este X tiene dimensión P. Y estas funciones que son de RP en R continuas, que las llamamos GM acá, son aplicadas a una combinación lineal de los features y de coeficientes que el modelo tiene que determinar. Por lo cual, ustedes se fijan que este modelo, si yo este GDM lo hago igual a sigma, a la función de activación elegida para la red neuronal, este modelo es exactamente igual al modelo que obtendría en una red neuronal simple capa para un problema continuo en el cual yo tomo la identidad como función de salida. ¿Por qué? Porque piensen que vamos a ver un segundito el modelito, pero cada una de estas neuronas, la salida de esto en el fondo es un sigma aplicado a la combinación lineal. Y si tengo 5 neuronas, tengo 5 señales que son integradas acá como la suma de la salida de la aplicación de la sigmoide de la primera combinación sumada a la salida de la segunda sigmoide después de la combinación, y así hasta los 5 elementos. Y si miran bien, esa suma final, cuando uso la función de identidad, esa suma final da exactamente esto que está acá. Si m es igual a 5, voy a tener suma de 5 funciones, que si las tomo igual a la sigmodia, las 5 funciones de activación aplicadas a cada una de sus combinaciones lineales de los features. En este caso, adicionalmente, como en este caso no estoy separando no tengo una constante sumada, tengo que pensar que el X tiene un elemento más, que es ese 1 constante, que juega el rol, el W que lo acompaña, juega el rol de bias. Pero pueden ver entonces que en realidad este modelo es un modelo que es incluso un poco más general si dejo, como es en el caso de Projection Pursuit Regression, que este GDM se ajuste en función de los datos. Eso lo convierte a este modelo como incluye el caso particular de las redes neuronales y le va el teorema de Sibvenko, esto es claramente un aproximado universal. Pero creo que, ¿por qué vuelvo a este modelo? Porque nos permite intuir un poquitito dónde está la potencia de poder modelar con la aplicación de sumas de funciones continuas no lineales aplicadas a combinaciones lineales de los features. Yo creo que vamos a poder intuir un poquitito
¿Por qué es tan potente esta lógica? Esto de sumar funciones continuas no lineales a combinaciones lineales. Y una manera primero, un comentario que es... desde el punto de vista matemático, funciones que van de RP a R y que tienen la característica de variar en una única dirección, que eso es lo que hace aplicar una función de R en R continuo, aplicárselo a una combinación lineal de las X. Eso me genera, pensado como función de las X, todo este elemento es una función que va de RP en R, pero tiene la característica de variar solo en la dirección que determina el vector W. A esa función se la llama función Rich, como muestra este gráfico que está acá. Y esta función Rich tiene esta característica que solo varía cuando me muevo en cierta dirección, por ejemplo, la dirección verde, y se mantiene constante en cualquier otra dirección ortogonal a la verde, como por ejemplo en este caso la roja. Estas funciones Rich parecen como muy inofensivas, pero no son inofensivas. ¿Por qué? Porque la primera característica es que yo puedo trabajar en espacios muy grandes. Este vector X puede ser inmenso, pero esta combinación lineal reduce el problema de una dimensión muy grande a una dimensión chica como es dimensión 1. Porque este W traspuesto por X ya está en dimensión 1. Y esta es una función que entonces puedo estimar fácilmente, porque es una función de R en R. Y en forma, por ejemplo, con splines o con métodos de kernel, la puedo estimar. Entonces, tengo una ventaja inmensa de utilizar estas funciones Rich en términos de reducción de dimensionalidad. Pero aparte, del hecho de que sea una combinación lineal, que parece algo muy restrictivo, si yo admito muchas de estas sumas, lo vuelven algo muy, muy, muy general. Y miren este ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo, pero es un comportamiento que en general en estadística se le llama de interacción, en el cual dos features, el resultado crece cuando crecen los dos elementos, y en general matemáticamente se representa por x1 por x2. Se puede representar de una manera muy sencilla como una suma de funciones continuas aplicadas a combinaciones lineales de los dos features. Y ahí ya tenemos elementos para entender la potencia de una red neuronal y en particular también de PPR, porque conjuga dos cosas. Por un lado, la capacidad de reducir la dimensión del problema, convirtiendo esta combinación lineal pasando a un espacio de RP en R. Y el hecho de que sean combinaciones lineales y sumas de aplicación de funciones continuas me deja capturar rasgos que en el fondo pueden ser complejos porque interactúan con varios features, que puede ser reconstruido como suma de aplicaciones de funciones continuas a combinaciones lineales, como muestra este ejemplito. Entonces, yo creo que este es un caso interesante para entender cómo se logra efectivamente la expresividad de una red neuronal. Pequeña corrección a lo que dije en el video anterior es que no es cierto que la única dirección donde la función Rich varía hacia en este ejemplo, por lo menos la curva verde. Obviamente hay infinitas direcciones en las cuales varía. En realidad hay una única dirección en la cual no varía y es constante, que es la dirección marcada por la línea roja. Y en general, si en vez de estar de R2 a R, la función Rich fuera de RP a R, tendríamos infinitas direcciones donde la función varía e infinitas donde no varía. Pero lo que es importante, y eso fue lo que quise expresar, es que en realidad hay una dirección donde se produce la máxima variabilidad de Y, que es la dirección que está marcada por el vector W. Y ahora aprovecho para hacer una pequeña reflexión. Esas direcciones W, esas combinaciones lineales W, son muy importantes, porque en el fondo, si ahora miramos el modelo completo y dejamos fijo el M, por ejemplo M igual a 1, podemos entender que lo que el método de Projection Persistent Regression está haciendo es buscar qué combinación de los features me predice, después de aplicar una cierta función, me predice bien Y, por lo menos en una componente, porque después puedo hacer M igual a 2 y sumar otra componente, donde con una combinación lineal distinta a la anterior, aproxime otra parte de Y que no había aproximado a la primera. Y quizás si con 2 no alcanza, puedo seguir con M igual 3 y así hacer una suma de aplicación de funciones continuas, donde cada una es una función continua aplicada a ciertas combinaciones lineales que pueden captar fenómenos, contrastes o combinaciones de las X distintas que aportan información valiosa para predecir Y. Y acá se ve lo interesante de que incluso en este modelo Projection Persistent Regression, pese a ser una aproximación universal,
no necesariamente es una caja negra, porque si m no es muy grande, uno podría darse el lujo de interpretar estas Ws y ver exactamente qué combinaciones de los features son, y después interpretar qué forma funcional tiene esto para ver cómo impacta en Y. Por supuesto que si este m es un número muy grande y tengo demasiados términos acá, son muchas cosas para interpretar, pero en el fondo esto es interpretable. No es una caja negra que no pueda analizar. ¿Cómo estoy aproximando Y? Por llegar a descomponerlo entendiendo qué combinaciones lineales aplicadas a qué funciones me están sirviendo para aproximar Y en un problema concreto. Analicemos ahora el proceso de ajuste, de estimación de los parámetros. Para eso pensemos primero que, desde el punto de vista matemático, que es una red neuronal, ahora que entendemos cómo se conforma, vamos a hacer una visión tremendamente resumida, que es pensar que una red neuronal no es otra cosa que una función, puede ser muy compleja, pero es una función, que se le aplica que va a tener como un argumento natural, que es el vector de atributos, pero también, obviamente, como función, es función de este inmenso vector W de pesos. Recordando siempre que la red, obviamente, que para un cierto feature de ingreso, voy a querer encontrar estos Ws que de alguna manera me generen una salida de la red que sea parecida al Y que le correspondería, según los datos observados. Pero el entrenamiento, esto como cuando yo armo una arquitectura de red neuronal y, por ejemplo, nosotros hicimos una muy sencillita acá, ¿eh? Esta red que tiene en este caso 4 atributos y tiene una sola neurona, una sola capa oculta con 5 neuronas, tiene un total de 31 pesos, 31 coeficientes. ¿Y cómo se llega a este 31? Bueno, porque miren, 31 termina siendo 5 por 5 más 6, porque este 5 por 5 es, fíjense, tenemos 5 atributos si contamos el intercept, y tenemos 5 neuronas, por lo cual no tenemos 25 coeficientes. Pero después, una vez que tenemos las salidas de cada una de estas neuronas, tenemos 5 elementos más, que son los coeficientes que lo acompañan, más el bias que le corresponde, acá no está graficado, son 6 elementos. Así que tenemos 5 por 5 más 6, 31 pesos. O sea, incluso en este modelo tan sencillito, fíjense que tenemos 31 coeficientes a ser determinados. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Bueno, obvio, a través de los datos. Vamos a tener un proceso de entrenamiento donde vamos a utilizar estos pares de vectores X e Y para generar Ws que de alguna manera cuando son aplicados a las X sean muy parecidos a estos Y. Para hacer este entrenamiento, igual que en cualquier modelo estadístico, lo que definimos es una función objetivo o función de pérdida que evalúe para cualquier W cuál es la salida de red neuronal, la compare con Y y genere una estimación de la pérdida. Ahora, en esta función de pérdida tenemos que pensar que los X están fijos, porque van a estar fijos en los valores de la muestra, y esta función de pérdida como función depende exclusivamente, y eso es lo que a mí me interesa, del vector de pesos, del vector de parámetros. Y lo que voy a tratar de hacer es buscar qué vector de parámetros para este conjunto de datos Y y X es el que hace más chica esta función de pérdida. Por lo cual estamos ante un problema de optimización. Lo que hay que tener en cuenta es que en general este problema de optimización, al tener tantos parámetros, tiene una tendencia muy grande al sobreajuste. De hecho, es bastante fácil mostrar que estas redes, si yo tengo una cantidad de neuronas que es del mismo orden de magnitud que la cantidad de datos, es muy fácil llegar, por lo menos analíticamente, a una solución de interpolación, que claramente no es lo que uno quiere. Entonces, en general, a esta función de pérdida se la complementa con algún componente de penalización del estilo Rich. Entonces, lo que se hace, y eso es la función objetivo con la cual realmente se trabaja, es una función a minimizar que obviamente es la suma para todos los casos de la muestra, porque en el fondo tengo que minimizar, acá va a estar definida la función para un caso en particular, para una muestra, para una observación. Esta función de pérdida va a depender de la distancia que haya entre el Y, el Y sub i observado,
y el que predice la red para el atributo XY, en función por supuesto de W, más una componente de penalización que va a depender de un parámetro lambda que lo voy a poder elegir yo como usuario de la red neuronal. Obviamente si este lambda es 0, solamente el algoritmo se va a guiar por minimizar esto y va a ser muy propenso al overfitting, pero si este lambda es suficientemente grande, la solución a esto no va a buscar solo tontamente un ajuste muy, muy preciso de los datos, sino que va a tener que conformarse con un ajuste menos preciso, pero quizá más estable, que prediga el patrón más general que subyace en los datos. Y este lambda se multiplica por este elemento JW, es solamente una expresión genérica, que lo único que hace este JW es, de alguna manera, integrar, sumar los coeficientes que tengo que encontrar elevados al cuadrado. Ahí está este criterio de penalización, que es exactamente igual al mismo que el método estadístico conocido como Rich, se lo llama en la tecnología de redes neuronales weight decay, penalty. Y en el fondo tiene exactamente el mismo funcionamiento, que es desincentivar a la red para que tontamente busque copiar y memorizar los datos de entrenamiento, sino que y lo que busca es, cuando este lambda se empieza a hacer más grande, es que sea un poco más parsimonioso el resultado y no utilice toda la libertad que tienen ajustar estos W, y que los utilice sabiamente o parsimoniosamente para encontrar patrones que en el fondo sirven en general para predecir el dato y no confundir señal con ruido. Entonces, para eso es importante este elemento de penalización. Obviamente que la forma de penalización también puede ser cambiada, como uno hace en los modelos estadísticos cuando penaliza y pasa de Rich a Lasso. Y así que en redes neuronales también vamos a tener esta variedad. Y por supuesto vamos a tener una posibilidad de combinar la penalización tipo Lasso y tipo Rich con una combinación convexa entre ambas. No mencioné que en realidad Lasso es tomar valor absoluto en vez de tomar el cuadrado de los coeficientes. Y si tomo una combinación lineal de las dos penalizaciones, obtengo un método de regularización que se llama ElasticNet, que de alguna manera trata de conjugar lo mejor de estos dos approach, tanto Rich como Lasso. Pero cerrando un poco este video, lo que tenemos que pensar es que en el fondo, y recapitulando, las redes neuronales son unas funciones que, si yo fijo la muestra, son funciones de este vector W, y dado la función de pérdida, yo me las voy a ingeniar con esta penalización para buscar los W que minimicen esto. Y ahora, esto lo dejo para el próximo video, pero la pregunta que tenemos que hacer es cómo se hace para trabajar en espacios muy grandes, porque estos W suelen ser del orden de decenas, cientos o miles, incluso algunas redes neuronales llegan a tener millones de parámetros. ¿Cómo desarrollamos un método de optimización que se mueva en ese espacio tan grande y encuentre la solución de esta función? En lo que sigue vamos a separar el análisis en dos partes. Por un lado vamos a tocar el tema de gradient descent, que es la técnica específica con la cual se van a encontrar estos parámetros, la optimización de los pesos de la red. Y en ese sentido vamos a suponer que nosotros podemos calcular algo fundamental de esta función a minimizar, que es el gradiente. El gradiente de la función de pérdida básicamente es el vector de derivadas parciales. O sea, tenemos que pensar que es un vector que tiene tantos elementos como pesos hay en la red, y cada uno de los elementos de ese vector es la derivada de la pérdida en función de ese peso. O dicho de otra manera, cómo cambia la pérdida, cualquiera sea la pérdida definida analíticamente, cuando se produce un cambio en un peso en particular. Y el gradiente, el vector de gradiente, es básicamente la colección de toda esta información de cómo cambia la pérdida cuando cambia cada uno de estos pesos. En la primera parte vamos a pensar y suponer que ese vector de gradientes lo podemos calcular, que no va a ser tan trivial, y ese va a ser el tema de la segunda parte, pero vamos a suponer que realmente ese vector de gradiente lo tenemos, lo podemos calcular en cualquier punto del espacio de pesos de la red, y vamos a ver cómo con esa herramienta de cálculo de gradiente podemos encontrar un óptimo, aunque más no sea un óptimo local para la red. Ese es el primer tema que va a ser el tema del gradiente descendente. Y en el segundo tema vamos a ver en particular, y esto es un poco más duro y va a llevar un poco más de tiempo, ver en particular cómo en la práctica se logra calcular ese gradiente, que depende de la arquitectura de la red. Y para eso tenemos que hacer algunos supuestos sobre
qué tipo de arquitectura vamos a estar trabajando. Y algunas cosas que quizá no mencioné todavía, que es, por un lado, vamos a pensar todo el tiempo que las redes con las que vamos a trabajar son redes que se las conoce como feed forward. Feed forward quiere decir que la información avanza hacia adelante de los atributos hacia la salida. O sea, dicho de otra manera, una vez que yo enchufo en estas redes un atributo cualquiera, un X cualquiera, si yo conociera los pesos, yo puedo calcular la salida de la primera capa de la red, y con esa salida de la primera capa de la red puedo alimentar la segunda capa de la red, así hasta que llego a la última capa de la red y obtengo la salida. Y una vez que tengo esa señal de salida, que es la información, es lo que se tiene que parecer a los valores de Y o de Y observados, no hay ningún tipo de vuelta para atrás de información. En ese sentido, la información en la red, cuando es aplicada, la red fluye siempre de izquierda a derecha, de las entradas hacia las salidas. A ese tipo de red se lo llama feed forward. Y la otra cuestión fundamental que vamos a suponer en las arquitecturas es, que de nuevo también es bastante común, es que las redes van a ser multicapa, o sea, posiblemente van a tener varias capas, se llaman capas ocultas, y que todas las neuronas de capas contiguas están conectadas todas contra todas. A esa característica se le llama fully connected, que por supuesto no tiene por qué ser así, pero es una arquitectura muy general y es la que vamos a tocar nosotros en lo que vamos a ver ahora. Entonces, recordad que vamos a trabajar con redes que son feed forward, multicapas, y que son fully connected. Fully connected, de nuevo, que quiere decir en la práctica, mirando este grafo, es que en realidad esta neurona, y lo que digo ahora vale para todas las neuronas, tienen como entradas las salidas de absolutamente todas las neuronas de la capa anterior. Y eso vale para todas las neuronas. Eso quiere decir que es el máximo grado de conectividad que puede tener una red multicapa. A eso se le llama fully connected. Con eso, supuesto es que vamos a trabajar de ahora en más. Bien, vamos a ver ahora una técnica muy utilizada en Machine Learning que es muy efectiva, muy sencilla y muy efectiva. Se utiliza, por ejemplo, en redes neuronales artificiales, que se llama la técnica de gradiente descendente. Y es un sistema para encontrar óptimos, en particular mínimos, en forma iterativa, sin tener que acudir a derivar la función e igualar a cero y tener que despejar y tener la suerte de que uno poder despejar los valores que son solución del óptimo, que la mayor parte de las veces uno no va a poder hacer, en particular en redes neuronales eso no vamos a poder hacer. Entonces esta va a ser una técnica que, si yo quiero encontrar el mínimo de una función, por ejemplo la función que vemos acá, que claramente tiene un mínimo, esta función tiene un mínimo, alcanza el mínimo acá, donde tengo el cursor, y yo quiero descubrir ese mínimo. Yo puedo hacer lo siguiente, puedo generar un punto al azar, imaginemos que arrancamos de este punto blanco que está acá, y yo quiero tener una técnica que me lleve a encontrar el mínimo que está ubicado ahí. La idea fundamental del gradiente descendente es la siguiente. Yo tengo una ayuda inmensa para llegar acá, que es calcular el gradiente en este punto. El gradiente por definición es la función de derivadas parciales. Y si yo calculo la derivada parcial en este caso de y con respecto a x1, de la función f con respecto a x1 y x2, a la dimensión del dominio, voy a encontrar que el gradiente, menos el gradiente, va a apuntar en la dirección de máximo de crecimiento. Esta dirección de máximo de crecimiento va a ser completamente distinta en cada punto. Por ejemplo, si yo calculo la función de el menos gradiente evaluado en este punto, posiblemente sea un vector que apunte quizá algo así como en esta dirección. Una vez que yo calculo el menos gradiente y quizá apunte en esta dirección, tengo que dar un paso en esa dirección. Y la idea del algoritmo va a ser ir dando pasos secuenciales. A partir del primer paso, dar un pasito en la dirección de máximo de crecimiento. A partir de ese punto, dar otro pasito en la dirección de máximo de crecimiento. Y con eso llegar al mínimo. Vamos a ver un ejemplo. A partir de ese punto, vamos a agarrar un paso arbitrario, chiquito, de 0.05, como está acá. Y vamos a ver qué pasaría si hiciéramos esto en este caso. Entonces, vamos a ver a dónde nos lleva esta situación. Entonces, fíjense, estamos parados en este punto. Este es el punto inicial. Y si yo doy un paso de 0.05 en la dirección del menos gradiente, fíjense que voy a parar en este otro punto que está acá. Este punto que está acá. Parece un salto muy grande con un valor de 0.05, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que es
este salto es muy grande en el eje Y, pese a que el cambio en el plano, en el dominio fue muy chiquitito. Básicamente porque acá el gradiente tiene una pendiente muy, muy grande. O sea, yo doy un pequeño paso en esta zona, pero como la función decrece muy rápidamente en la dirección del máximo de crecimiento, con un pequeño paso, fíjense que bajo muchísimo el valor de la función. Ahora miren que ahora estoy parado en un nuevo punto y vuelvo a calcular el menos gradiente. El menos gradiente cambia ligeramente de dirección. Ahora va apuntando un poquito más hacia esta zona. Pero con el mismo paso fijo avanzo un poquito menos. Decrece la función, pero ya decrece un poco menos. Y fíjense qué es lo que va ocurriendo. Cuando voy calculando, por ejemplo, el tercer paso. El tercer paso, incluso con un lambda fijo, un incremento fijo, de nuevo decrece un poquito menos. Y fíjense que conforme voy avanzando, cada vez los pasos son en magnitudes más chicas. Y eso tiene que ver que por más que el lambda esté fijo, en estas zonas el gradiente ya tiene como pendiente, es mucho más chica. Entonces, los avances que voy haciendo, si bien son en la dirección correcta, y estoy yendo al mínimo, fíjense que me voy acercando rápidamente al mínimo, estos pasos que voy dando son pasos que son cada vez más chicos. Sin embargo, por más que los pasos sean más chicos, yo doy una suficiente cantidad de pasos, me voy acercando al mínimo. Ok, entonces tenemos varias cosas importantes a notar con este procedimiento. Primero, es importante notar que esto es una técnica que busca mínimos locales. ¿Qué quiero decir con esto? Si la función tuviera un mínimo que fuera más chico que este y estuviera alejado de esta zona, por ejemplo, que estuviera pasando esta subida de la función y el mínimo estuviera por acá, pero yo arranco en un punto como este que está acá, nunca voy a descubrir la zona donde está este otro mínimo distinto que es el global. Siempre voy a terminar, de hecho, en cualquier punto inicial que yo arranque acá, siempre voy a terminar en este punto. Llegaré más lento, llegaré más rápido, pero no voy a poder descubrir con esta técnica ningún otro mínimo que no sea este que está acá. Entonces, es muy importante el punto de inicialización, porque si yo estoy en una función que tiene varios mínimos, yo solamente voy a encontrar aquel mínimo que me lleve desde el punto donde inicio. Esto es un método relativamente miope donde yo no tengo una forma de ver la globalidad de la función. Solamente lo que veo es, voy avanzando de pasitos conforme me lleva el gradiente descendente en la dirección del máximo de crecimiento, hasta converger a una zona donde el gradiente se va haciendo cero lentamente y me voy a estancar en ese punto. Pero en ese punto que me estanque no tengo la garantía de que sea un mínimo global, sino simplemente un mínimo local. Ahora que vimos este ejemplito gráfico muy sencillo, vamos a ver la definición matemática, que es relativamente trivial y consiste en lo siguiente. Si yo tengo una función f diferenciable, normalmente al gradiente se lo denomina como la letra nabla aplicada a la función f. Y lo que hicimos en este caso es evaluar esta función en un punto arbitrario cualquiera, que lo llamamos a sub n. Pensemos, por ejemplo, el primer punto de todos. O sea, este a sub n es un punto, en este caso en el espacio de dimensión 2, es un punto que correspondería a proyectar este valor que está acá, proyectarlo en el piso. Y ese es nuestro a sub n. Y si yo tuviera que definir cómo calculamos el a sub n más 1, el punto subsiguiente, la manera matemática de hacer eso es la siguiente. Es decir que yo agarro el valor de a sub n y lo que hago es moverme, restarle un cierto lambda, que es el pasito que doy, multiplicado por el gradiente de la función. Cuando yo hago el punto a sub n y le resto lambda por el gradiente de la función, esto me lleva a otro nuevo punto que es el a sub n más 1, que es exactamente este punto que vemos acá, que es el nuevo punto a partir del cual voy de nuevo a calcular el gradiente. Cuando ahora esté parado acá voy a repetir el procedimiento y voy a avanzar al nuevo punto. Eso lo hago siempre en forma recurrente, moviéndome de un punto al punto siguiente, siempre avanzando en la dirección del menos gradiente, con un paso que tengo que elegir y definir a priori, que es el paso lambda. Pero vamos a analizar algo que es clave, que es la magnitud de lambda. Los pasos que dimos en el ejemplo anterior
dependieron por un lado de este elemento fijo escalar que es lambda y obviamente de el gradiente. El gradiente siempre tiene dos componentes. Una componente que es la dirección. En este caso, por ejemplo, en este punto la dirección apunta claramente así, hacia abajo. Pero otro componente de ese vector del gradiente es el módulo. ¿Qué tan grande es? Fíjense que en este caso, el módulo es muy grande porque tiene justamente una gran pendiente. En tanto que en los puntos más centrales, cuando ya estamos acercándonos al mínimo, por ejemplo, parémonos acá, ahora el gradiente no solamente tiene una dirección distinta, sino que aparte el gradiente evaluado en este punto tiene un módulo muy distinto, mucho más chico, porque acá la pendiente es más baja. Entonces con el mismo lambda vamos a haber avanzado menos, y eso es lo que explica de por qué nos vamos frenando conforme vamos llegando al mínimo. Cómo dependemos fuertemente de la elección del lambda. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar el lambda. Vamos ahora a definir un lambda, el mismo escenario que antes. Pero ahora vamos a empezar en un punto distinto. Fíjense, vamos a agarrar un punto a propósito, un poco más cercano al centro. Pero ahora le voy a definir un lambda mucho más grande. Voy a este lambda, antes valía 0.05. Ahora lo que voy a hacer con ese lambda es llevarlo a un valor que sea 0.035, 7 veces más grande. Y voy a repetir el mismo procedimiento de avanzar en la dirección del menos gradiente. Y veamos qué es lo que ocurre cuando el paso es, en este caso, exageradamente grande. Fíjense lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que ahora, incluso pese a haber arrancado en un punto más cercano al mínimo, este que está acá, cuando calculo en este punto el gradiente, el menos gradiente apunta en una dirección que es correcta, que es una dirección que, si yo avanzara poquito, me llevaría hasta este punto. El problema es que al haber aplicado un paso mucho más grande, en este caso un lambda de 0.35, el paso es tan grande que ahora me llevó, fíjense, en esa dirección, pero con un paso muy grande, me llevó a otro punto, donde ahora en este nuevo punto, la función no solo que es más grande que el valor de la función que estaba acá. Entonces, ahora cuando de nuevo me vuelva a parar en este punto, este es el punto subsiguiente, y yo ahora en este punto calcule cuál es el gradiente va a apuntar de nuevo en la dirección correcta. Pero como el paso que doy es tan grande, fíjense que ahora voy a llevar a otro punto donde la función tiene un valor más grande. Y si vuelvo a aplicar esto, siempre voy en la dirección correcta, pero con pasos tan grandes que me empiezan no a acercar al mínimo, sino que me van alejando. Por lo cual, me llevan a un sendero que diverge y nunca me voy a encontrar con el mínimo. Conclusión de esto es que el tamaño del paso, el lambda, es fundamental. Si yo aplico lambdas demasiado chicos, me va a llevar mucho tiempo llegar al mínimo, pero voy a llegar. Pero si aplico lambdas demasiado grandes, puede ser que al mínimo no acceda nunca. Vamos a analizar ahora una situación muy común en la optimización de redes neuronales, que es la situación en la cual la función de pérdida no es convexa, como es el caso general de las redes neuronales. La función de pérdida no convexa suele ocurrir que tienen zonas que se llaman puntos de ensilladura, como este que está acá, que realmente parece una silla de montar, que tiene la siguiente característica: tiene una zona en la cual el gradiente se anula, que es esta zona que está acá, ¿sí? Donde uno apoyaría la cola. Sin embargo, está clarísimo que en esta función no está al mínimo. Ese ni siquiera es un mínimo local. Entonces, fíjense qué pasa en ese caso. Acá hay dos recorridos de gradiente descent distintos, pero la única diferencia es que apenas cambian el punto inicial. Fíjense, el blanco y el rojo son dos recorridos, tienen exactamente el mismo lambda, obedecen obviamente a la misma función y están dando exactamente la misma cantidad de pasos. Sin embargo, el rojo arranca de un punto en el cual converge hacia y queda atorado en este punto de ensilladura, en tanto que el blanco, por arrancar un poquitito corrido, decrece, logra zafar de ese punto de ensilladura y puede ir a buscar otro mínimo a otro lado. Entonces, fíjese cómo una optimización basada en gradiente descendente, una función no convexa, dependiendo de el punto de arranque, uno puede parar, ir a buscar a un mínimo quizá correcto, o uno puede quedarse estancado en un lugar donde el gradiente se anule y quedarse en ese lugar sin moverse. Bueno, ahora vamos a ver otra situación. Vamos a arrancar en otra función de dos puntos distintos. Vamos a avanzar por el gradiente descendiente con un lambda fijo y vamos a ver cómo
hay una zona donde el gradiente casi se anula, y vamos a ver que las soluciones van avanzando, estas dos soluciones. Fíjense que arrancan de dos lugares distintos, de alguna manera avanzan a la misma velocidad y en algún momento empiezan a frenarse. Y de hecho se frenan. Pese a que en realidad no está el mínimo global de la función. Ese es un pequeño mínimo que tiene acá. Pero tiene otro mínimo a través de un pequeño bump, una pequeña protuberancia que la función tiene. Pero con este paso, con este lambda no logra pasar al otro lado, donde posiblemente encontraría una solución mejor. Entonces, vamos a mostrar ahora, le vamos a dar una pequeña ayudita. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un truco que es, no vamos a dejar el lambda, el paso no lo vamos a dejar fijo, y lo que vamos a hacer es acelerar el lambda, de tal manera que el lambda se mueva, crezca lentamente, conforme va avanzando el procedimiento. Entonces vamos a agregar una constante multiplicativa para que el lambda se vaya haciendo más grande. Eso le va a permitir que en zonas de gradiente donde empieza a anularse, los pasos sean más grandes para permitir saltear estos pequeños mínimos locales y buscar otras soluciones. Entonces, vamos a ver el mismo procedimiento, pero ahora con este cambio de lambda. Obviamente al principio va a arrancar de la misma manera, porque al principio el lambda es el mismo. Empieza a frenarse en la primera zona del mínimo local. Fíjense que la función se empieza a frenar de nuevo. El gradiente se empieza a desvanecer. Pero como los pasos son más grandes ahora, sigue avanzando lentamente. Sigue avanzando, supera esa pequeña máximo relativo que hay. Y encuentra de nuevo otra zona de un mínimo local, donde ahora sí se estanca nuevamente. Quizá en un valor más bajo que el anterior. Entonces fíjense como en este caso, muchísimas veces, y en una red neuronal las funciones pueden ser muy extrañas, con comportamientos muy extraños. El método de gradiente descendente no solo perfecto, sino que no es mágico. Simplemente, dependiendo de la velocidad a la cual vaya avanzando y el lugar donde esté moviéndose, puede estancarse en un lugar o puede seguir hacia otro mínimo local. Bien, lo que vamos a hacer ahora es tratar de entender el procedimiento con el que se calcula el gradiente en una red neuronal multicapa, con un algoritmo que se llama backpropagation. Para eso vamos a nuevamente repasar muy rápidamente cómo era la estructura de una red neuronal. Recordemos que teníamos las entradas, los features de entrada de la red. Teníamos nuestras capas, donde cada una de estas capas estaban constituidas por las unidades elementales que eran las neuronas, que recibían estímulos, integraban esa señal, aplicaban una función de activación y devolvían una salida. Y por último teníamos una capa de salida, que es la que terminaba dando la predicción de nuestro sistema. La unidad fundamental, todo esto ya lo repasamos en detalle, era la neurona, y repasamos un poquitito cómo funcionaban las funciones de activación y cómo se integraban en una combinación lineal las señales que venían de una capa hacia la otra. Lo que vamos a ver ahora un segundito es, primero, una cuestión fundamental que después vamos a ver en más detalle, pero que es el hecho que para que una red neuronal sea eficiente, es necesario o conveniente que tenga múltiples capas, no solamente una capa oculta. ¿Por qué es esto? Si bien los teoremas más básicos demuestran que una red neuronal con squashing functions con una única capa ya es un aproximado universal, lo que ocurre en la práctica es que cuanto más capas pongamos, vamos a hacer más eficiente el trabajo para que la red descubra estas estructuras subyacentes que tienen los datos. Entonces, lo que vamos a tratar de pensar ahora en el método de estimación del gradiente de una red es esencialmente pensarlo en un multilayer perceptron en el cual tenemos muchas capas. Entonces, el truco que vamos a hacer ahora es pensar a la red neuronal no desde el punto de vista de los elementos individuales como las neuronas que vimos antes con sus conexiones, sino que vamos a hacer el siguiente truco, que es pensar una red neuronal como una composición de funciones. Y para eso vamos primero a pensar en general cómo opera una capa en función de la capa anterior, y después vamos a ver cómo en términos de estas composiciones de funciones queda estructurada la totalidad de la red. Vamos a imaginarnos ahora que estamos en el centro de una red neuronal y tenemos dos capas, la capa anterior y la capa posterior. Una capa, vamos a prestar atención a la capa H-ésima,
y vamos a estar pensando que la capa anterior obviamente es la capa H-1. Y pensemos que esto es una estructura que caracteriza a cualquier red neuronal, incluyendo los casos particulares en los cuales esta capa es la capa de entrada, e incluso incluyendo esta como si fuera la capa de salida con múltiples salidas. Entonces, este paso que vamos a dar ahora con el paso inductivo posterior es completamente general y siempre vamos a pensar en cualquier red neuronal en la transición entre dos capas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un componente general y esencial de cualquier red neuronal. Para eso, acá, obviamente, la primera capa, la capa anterior, tiene 4 neuronas y la posterior tiene 5, pero en el fondo vamos a pensar que la cantidad de neuronas de esta primera capa es P y la cantidad de neuronas de esta segunda capa es Q. En ese sentido, vamos a pensar que la dimensión de esta capa es obviamente P y la dimensión de esta capa es Q, siendo la dimensión la cantidad de neuronas. Y la idea va a ser que pensemos que cuando yo me centro ahora en la capa Hésima, voy a tratar de pensar esta capa como si fuera una función múltiple que tiene un dominio de entrada que tiene dimensión P, que son los estímulos que recibe de la capa anterior H-1, y que devuelve la imagen, vive en el espacio de dimensión Q, desde F1 hasta FQ, sub H quiere decir que es de la capa H, y esto es lo que devuelve esta capa. O sea, lo que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer de ahora es más, pensar a una capa como una función de los estímulos que recibe de la capa anterior. Y en ese sentido, estoy pensando que esta capa F sub H es una función que recibe datos de RP y que devuelve datos en RQ. ¿Por qué? Porque tengo los estímulos de salida que devuelve, como tengo Q neuronas, voy a devolver Q estímulos desde F1 hasta FQ. Y estos estímulos van a ser función de, obviamente, los pesos de esta capa, que los vamos a llamar W sub H, porque son los pesos de la capa H, y de los estímulos que recibe, que vamos a llamarlo X sub H-1, que son los estímulos generados por la capa anterior, que obviamente, como dijimos antes, tiene dimensión P. Entonces, la idea es que esta capa f de h la vamos a pensar como una función. Y esta función es una función que va de RP a RQ. Y esta función devuelve estos valores que lo vamos a llamar X sub H, que es el resultado de haber procesado los estímulos de la capa anterior, integrándolos con los pesos que conectan a la capa H-1 con la capa H. Otra noción importante que vamos a tener en cuenta es que nos va a servir para ver cómo se van a estimar los pesos de una red neuronal, es pensar cómo cambian los estímulos salientes de esta capa. O sea, cómo cambian los valores de F sub H. En términos múltiples, pensemos siempre que tenemos Q elementos. Cómo cambian en función de los cambios en los valores de entrada de los estímulos. En ese sentido, nos va a interesar preguntarnos cómo cambia, por ejemplo, la primer componente de esta función, que es el F supra 1, cuando se produce un cambio en un elemento de entrada, por ejemplo, el elemento 1. Y si pensamos, en realidad, vamos a tener un total de P por Q cambios posibles, de derivadas parciales se llaman, que son cómo cambia la función f conforme cambian las entradas. Y esas P por Q elementos de derivadas parciales se los suele agrupar en forma matricial, de una manera ordenada, en una matriz que se lo llama el jacobiano. Y en ese sentido es que el jacobiano de la capa Hésima de la función f de h es esta estructura rectangular de derivadas parciales en las cuales tenemos todas las combinaciones de cómo cambian la salida de la función f de h cuando se produce un cambio de cada uno de los estímulos. Obviamente que este jacobiano termina siendo una matriz que está en R P por Q, pensando en que yo puedo evaluar cada uno de estos cambios parciales en algún valor específico y ver cómo es el cambio que se produce en la salida de esta función. Algunas notas aclaratorias con respecto a lo que vimos recién. En este esquema hay una simplificación que es la integración del bias, del intercept de la capa anterior dentro de los estímulos de esta capa anterior. O sea, en algún sentido no tengo un bias por separado y estoy pensando que el bias es un elemento más de estos X, de este vector XH-1 para que sea más general.
en mucha bibliografía donde cuando se cuenta backpropagation se suele separar al bias de los pesos, pero la verdad es que no es necesario porque el comportamiento del bias es exactamente igual al resto de los pesos, entonces no se justifica tratarlo por separado, y de esta manera uno puede tener un approach más general. Otra cuestión a tener en cuenta es que a veces puede ser confuso pensar esto. ¿Por qué pensamos a la capa f de h como una función que va a dar p en rq? Si en el fondo uno sabe que hay una cantidad mucho más grande de w's que interconectan a esta red, a esta capa con esta capa. Pero bueno, la explicación tiene que ver con lo siguiente. Pensemos, por ejemplo, en el jacobiano, en esta matriz de derivadas parciales. Después veamos, el jacobiano termina siendo una estructura que tiene p filas por q columnas, donde fíjese que las filas obviamente son cada uno de los elementos de los estímulos de entrada y las columnas son cada uno de las salidas de la función. Y pensemos, por ejemplo, en cómo intuitivamente, de qué depende la derivada parcial de f de 1 con respecto a x1. Si lo empezamos gráficamente, es el cambio que produce esta neurona, la salida de esta neurona, que sería este f supra 1 sub h, en función del estímulo que recibe de la capa anterior del elemento 1, de x supra 1, es algo que depende, obviamente, ese cambio, en primera medida del peso, de este peso, que es el peso W1, que sería el que va de la neurona 1 a la neurona 1 de la capa H-1 hasta la capa H respectivamente. Y aparte, el cambio va a depender de lo que esta neurona haga con este estímulo a través de H y cómo lo transfiera hacia la salida, que obviamente va a depender de la función de activación. Entonces, está clarísimo que este elemento, la derivada parcial 1,1, va a depender fundamentalmente de este peso, el W11, y va a depender de cómo sea la función de activación y cómo sea, obviamente, la derivada de la función de activación. Como cambios del estímulo de entrada a través de W y a través de F se reproducen en un estímulo de salida. Y este mismo análisis que hicimos para el elemento 1,1 lo podemos hacer para cómo el elemento F1 ahora depende a su vez de X2, de X3, así hasta XP, dándonos P elementos. Pero podemos hacer cada uno de estos análisis para cada una de las Q salidas de la función. Por lo cual, en el fondo, esta estructura de derivadas parciales tiene una cantidad de P por Q cambios relativos, que en el fondo, cuando integramos el bias, son equivalentes a la cantidad de pesos que conectan a la capa H-1 con la capa H, que en el fondo son P por Q. Si tenemos P neuronas en esta capa y Q neuronas en esta, siempre recordando que estamos incluyendo entre los pesos de la capa H-1 de la anterior al elemento de intercept o bias. Ahora bien, pero entonces, ¿cómo podemos, utilizando esta noción de función aplicada de una capa a la otra, cómo podemos escribir el resultado de una red neuronal en la cual el estímulo de entrada lo pensamos como el vector x0, y este es el estímulo inicial, son los features de entrada que recibe la red, como en función de x0 y de la estructura de pesos, que la vamos a llamar W, que obviamente se puede escribir como una matriz de pesos, ¿cómo hacemos con este vector de entrada x0 y esta matriz de pesos? ¿Cómo podemos escribir a la salida de la red neuronal que la vamos a llamar f chiquita de x0 y la matriz W? O sea, ¿cómo llegamos del estímulo inicial a la salida de la red? Siempre expresándolo en términos de esta función de la capa H en términos de la capa H-1. Bueno, y la forma sencilla de pensarlo es componiendo estas funciones, porque miren, pensemos primero en la primera parte de la red. Tomamos este estímulo de entrada, este estímulo de entrada se conecta con la primera de las capas, con F1, se integra junto con los pesos W1 que le corresponden a esta capa F1, los vamos a llamar W1, y esa integración de los W1 con los F1 tiene que darnos la salida de esta primera función, que la vamos a llamar F1. Entonces, lo primero que hacemos, lo que dijimos recién, es agarrar este X0, conectarlo con esta capa de pesos W1,
Y la primera capa, F1, lo que hace es, en función de X0 y este W1, genera una salida, que no es otra cosa que F1 aplicado a X0 y a W1. Y ahí ya tenemos, y acá estamos parados, en la salida de lo que devuelve la primera capa. Pero obviamente que esta salida que devuelve la capa 1 es la entrada de una nueva función, que es F2, que corresponde a la capa 2, que toma a la salida de la capa anterior, esta será como nuestra H-1, que es esta salida de F1, y ese es el argumento de entrada de F2, que ahora aplicado, acá no está graficado, pero acá tenemos nuestra estructura de pesos que vamos a llamar W2, se integra W2 con esta salida previa de F1, para, una vez que pasa por las funciones de activación, ser el resultado de la segunda capa, que vamos a llamar F2. Y así seguimos sucesivamente, hasta llegar en algún momento hasta la capa anterior, en la cual va a haber tomado de la capa H-2, que es lo que representa todo esto, y se integra con el peso, la estructura de pesos WH-1, para generar la salida de la capa anteúltima, que sería la FH-1. Y finalmente, esta salida de la FH-1 se integra junto con los pesos W sub H, que son los últimos pesos que tenemos en esta red neuronal, para conformar la salida de la última capa, que la llamamos F de H, pensando en este caso que es una red que tiene H grande capas. Entonces, en el fondo, la última salida de esta función, la Hésima función, esta salida es, en el fondo, la salida de nuestra red neuronal, que si uno lo mira bien, es función, después de que uno compuso todas estas funciones intermedias, es función de X0 y de toda la estructura de pesos que conectan a todas las capas, desde la H-1 hasta la H genéricamente para todo H que va desde 1 hasta H grande. O sea, en el fondo, esto deja bien claro que el cálculo, dado un estímulo inicial de una red neuronal, no es otra cosa que componer funciones. Estamos componiendo la función f, empezando de atrás para adelante, f de h con f de h-1 y así sucesivamente hasta llegar hasta f de 2, f de 1, y esta f de 1 en el fondo es solamente función de x0, que es el estímulo de entrada. Y en esta expresión, a mí lo que me parece bonita esta expresión, es que queda muy en claro cómo uno debe interpretar a esta función. Si uno tiene que ir hacia adelante, y eso se llama en general, es el forward pass, es el paso hacia adelante, uno piensa moverse de izquierda a derecha, donde uno recibe un estímulo de entrada, y ahora estoy parado acá adentro, y voy de adentro hacia afuera, tengo la primera salida que alimenta a su vez a la segunda capa, que genera a su vez el alimento de la tercera capa, y así hasta llegar hasta la última capa, que es el salido de la red, que es la salida de la red. Pero si ahora por algún motivo, lo vamos a ver un poquito más adelante, yo quisiera pensar en esta función, ¿qué pasaría? Como si yo cambiara estos Ws. Depende el W que yo quiera cambiar para analizar el cambio en F. Depende de donde esté este W. Cuánto tenga que ir hacia atrás, y ahora pienso que estoy yendo hacia atrás, para encontrar cuál es el impacto de un cambio en W. Por ejemplo, vamos al caso más extremo. ¿Qué pasa si quiero pensar cómo cambia la red cuando hay un cambio en algún elemento del W1? O sea, de un elemento de los pesos que conectan el estímulo inicial con la primera capa. Si yo quisiera ver cómo es el cambio de F en función de un elemento de W1, fíjense que tengo que propagar el impacto de F como salida de la función. La tengo que propagar yendo para atrás en las capas. Fíjense, aplicando la función, yendo para atrás de FH hasta FH-1, de FH-1 así hasta llegar hasta F2, después llegar hasta F1. Y ahí ver cuál es el impacto que tiene un cambio en W, para después entender cómo eso afecta a la F. Y esa forma de pensar de cómo un cambio en W1 termina afectando a F, este recorrido de ir desde atrás hacia adelante, en general se lo llama backward path, y es el paso backward que va a ser esencial del algoritmo de backpropagation. Bien, nos toca ahora pensar un tiempito sobre la función de pérdida, que es cuál es el error que cometemos con esta red cuando tratamos de predecir los valores de Y. O sea, dicho de otra manera, la función de pérdida
conecta a los resultados de la red con los valores de Y observados. En ese sentido es que la función de pérdida, que en general se la llama con una L por loss function, es una función que esencialmente compara los valores observados de Y para toda la muestra. Por eso uno puede pensar que la función de pérdida completa de la red es una función que la puedo calcular para cada instancia de aprendizaje, en el cual yo puedo comparar el Y, que puede ser escalar o puede ser múltiple, el Y observado de la instancia iésima, lo voy a comparar con la predicción que la red F hace basado en el feature X sub i, obviamente con un conjunto de pesos fijo W. En ese sentido es que la red, la función de pérdida, es la suma de las pérdidas de cada una de las instancias que surgen de comparar el valor observado con el valor predicho por la red, con el feature que le corresponde y con la estructura de pesos que la red tiene. Que, por supuesto, cuando lo miro en detalle cómo se calcula el valor de esta función f, cómo se calcula la red, lo que podemos ver es que esta función de pérdida, que tiene 4 elementos fundamentales, que son las features que sirven de entrenamiento, los valores de Y, que son los que queremos predecir, y la estructura de pesos, y obviamente la arquitectura de la red, estos 4 elementos se conjugan de la siguiente manera para armar la pérdida. La pérdida total de los n elementos es la suma de las pérdidas de cada elemento, donde la pérdida de cada elemento es esta comparación que hay entre el observado y el predicho, y esta predicción surge de agarrar el atributo de la iésima instancia que le corresponde e ir trasladándose adelante de izquierda a derecha, aplicando los pesos y la sucesión de capas de la red de la 1 hasta la última, hasta obtener la predicción que esta red hace, compararla con Y, para esta instancia, tener la pérdida de esa instancia, sumar las pérdidas de todas las instancias y por último obtener la función global de pérdida. ¿Qué es lo que vamos a querer hacer con esta función de pérdida? Vamos a querer, y esto es lo que vamos a necesitar, vamos a ver cómo buscar esta estructura de pesos W de manera tal que esta función de pérdida sea lo más chico posible. Entonces, lo que vamos a tratar, y esta es la idea fundamental, es vamos a tratar de ver cómo cambia la función de pérdida L cuando se producen cambios en los W. Y eso es lo que nos va a interesar calcular, lo vamos a ver en el próximo video, que es cómo calcular cuando uno cambia alguno de estos elementos W de pesos, cómo eso afecta a la pérdida. ¿Por qué? Porque después vamos a utilizar la técnica del gradiente descendiente para ir encontrando mejores soluciones a la estructura de pesos. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es cómo un cambio en W repercute en el cambio en la pérdida. Y esta expresión nos deja bien en claro que si yo quiero entender cómo un cambio, y de nuevo, tomemos el ejemplo más extremo, cómo un cambio en uno de los pesos de W1, que es alguno de estos aristas que están acá, como un cambio, por ejemplo el W11, como un cambio de este peso al W11 afecta a la función de pérdida, va a estar claro que el camino que voy a tener que hacer es ver cómo la función de pérdida depende de alguna manera de la relación entre FH e Y, que es la última capa, pero a su vez cómo FH depende de FH-1, como FH, y así sucesivamente, hasta ver cómo depende de F2, cómo depende de F1, y cómo, en el fondo, termina dependiendo de W1, después de haber pasado de derecha a izquierda cada una de las capas que componen esta función. Vamos a empezar ahora a calcular el gradiente. Lo vamos a hacer, no vamos a hacerlo completamente preciso, pero vamos a dejar la idea de cómo se calcula. Y lo vamos a hacer de dos maneras, que es primero el cálculo del gradiente, el más sencillo de todos, que es calcular el gradiente con respecto a los pesos de la última capa. Y después vamos a mostrar un ejemplo donde qué cálculos habría que hacer para calcular el gradiente si uno quisiera ir a una capa genérica de una red neuronal multicapa. Pero entonces lo que vamos a hacer ahora es plantearnos esta idea de cómo calcular el gradiente de la función de pérdida. El gradiente de la función de pérdida normalmente se denota con esta letra nabla de L, de la loss function, y básicamente conceptualmente es ver la tasa de cambio de la pérdida en función de cuando cambian los pesos.
Y lo vamos a... obviamente que podemos distribuir la derivada con respecto a la suma, así que en el fondo el gradiente de la función de pérdida total no es otra cosa que la suma de los gradientes de cada una de las funciones de pérdida aplicada a cada una de las instancias, que de ahora en más la vamos a denotar. La vamos a denotar con un subíndice supra i. Entonces, cada vez que veamos este L supra i, quiere decir que en realidad estamos mirando el gradiente aplicado a una instancia. Y de paso ya nos va a dejar preparado para pensar cómo vamos a avanzar con el Stochastic Gradient Descent, que no es otra cosa que avanzar en la dirección del menos gradiente, pero alimentado por una sola instancia de la base de datos y no con todo el bache de datos juntos, como se hace en muchos de los métodos usuales estadísticos. Entonces, lo que vamos a hacer es, el primer cálculo que les decía era, vamos a calcular el gradiente, pero para la última capa. Esto es, vamos a tratar de calcular cómo es el gradiente de la función de pérdida cuando se producen cambios en W sub h. Y si miramos bien, este es el cálculo más sencillo de todos, porque W sub h está muy cercano a la función de pérdida. Para poder calcular este gradiente, si pensamos un poquitito, nos vamos a valer de la regla de la cadena, porque para derivar L, lo primero que nos vamos a encontrar es que L es función de f de la salida de la red, por lo cual lo primero que vamos a tener que hacer es derivar a L en función de la salida de la red, que es la f, que la vamos a llamar a la salida de la función. La vamos a denotar xh. Entonces, el primer cálculo que vamos a hacer es derivar la función de pérdida en función de xh, de la salida de la red. Y a eso lo vamos a multiplicar, aplicando la regla de la cadena, por la derivada, ahora sí, de la salida de la red, de este xh, la derivada con respecto al peso, al vector de pesos W sub h que nos interesa. Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es, cuando queremos derivar a L con respecto a este WH, lo que estamos haciendo es derivar primero a L con respecto a F y después a F con respecto a W. Y estos son los dos factores, los dos componentes. Por supuesto que derivar a la función de pérdida con respecto a la red no es más que hacer la derivada explícitamente de la función de pérdida que hayamos elegido. O sea, esta cuenta va a depender completamente de la función de pérdida y específicamente de cómo sea la función de pérdida. Por otro lado, esta otra cuenta, que es cómo es la derivada de la salida de la red neuronal de la última capa con respecto a los pesos WH, es el cambio de f de h, que es la última función de la última capa con respecto a WH. Entonces, vamos conceptualmente, básicamente, cuando me interesa el gradiente con respecto a los pesos de la última capa, básicamente es hacer estos dos, por regla de cadena, estas dos derivadas. Vamos a tomar un caso particular, sencillo, para ver cómo quedaría ese cálculo específicamente. Entonces, supongamos que como función de pérdida tomamos la función cuadrática y pensemos en una red muy sencilla que devuelve un solo valor, ¿ven? Es una salida simple, un solo elemento, que lo vamos a llamar XH, que es el elemento que pertenece a los reales. Problema de regresión. Y vamos a pensar que en la última capa lo que vamos a tener es en la capa, H-1 vamos a tener M neuronas. Entonces, vamos a ver cómo quedarían estos dos factores que calculamos antes. ¿Cómo quedarían estos dos factores? La derivada con respecto a la función de pérdida y la derivada con respecto a la última capa. Entonces, por un lado, la derivada con respecto a la función de pérdida, si la función de pérdida es una pérdida cuadrática, o sea, si la pérdida la escribimos como la salida de la red menos el valor observado al cuadrado, cuando derivamos, obviamente, bajamos el exponente y nos queda 2 por la diferencia entre lo que estima la red y el valor observado de esa instancia. Obviamente que si cambiamos la función de pérdida, este cálculo va a ser completamente distinto. Y el segundo elemento, el segundo factor, es un poco más complejo, pero no es mucho más complejo tampoco, porque derivar con respecto a la última capa como esta es la capa de salida, y como habíamos visto antes, la capa de salida tenemos que elegir una función g, que no es en general la misma función que la función de activación de resto de neuronas. Lo que tenemos que hacer es derivar con respecto a cada uno de los elementos de W sub h. Pensemos que en realidad este W sub h tiene dimensión m, porque estamos suponiendo que tenemos m neuronas en la capa anterior. Y como la función es una función real, la red devuelve un único elemento. Esta función f sub h en la última capa es una función que va de Rm a R. Entonces,
Esta derivada es una derivada que tiene m componentes, que es la derivada con respecto a W1 así hasta la derivada con respecto a WM. Pero derivar esta función f, como está intermediada por esta función g, no es otra cosa que agarrar la función g derivar la función g, evaluada en su argumento, y después derivar lo que está dentro de esta función. Pero la derivada del argumento de esta función con respecto a w sub 1, por ejemplo, el primer componente, es directamente la salida de la capa anterior h-1. Entonces, el primer componente es muy sencillo y nos queda la derivada de g, que es la función de salida, evaluada en el x1 por el w1, y todo multiplicado por x1, que es el valor que acompaña, que funciona como constante, y que acompaña a w1. Y todos los componentes son iguales, así hasta llegar hasta el componente mésimo que nos daría el último elemento. Por lo cual, este segundo factor tampoco es tan complejo. Fíjense, depende exclusivamente de cómo sea la función g que elijamos para la salida de la red. Y derivarla es bastante trivial. Y lo que nos queda es un vector donde tenemos tantos elementos como elementos de neuronas tiene la capa anterior. Entonces, básicamente, el gradiente es directamente la multiplicación de este cálculo sencillo real por este vectorcito de derivadas parciales que corresponde a la última capa. Así que en este caso, cuando el gradiente lo calculamos con respecto a WH, que es el vector de peso de la última capa, el cálculo es muy sencillo. Lo que vamos a ver en el próximo video es un paso más general, donde nos va a interesar ver cómo es el gradiente con respecto a un W, no ya el H, la última capa, sino a cualquier W en una situación intermedia, incluso hasta el primer W de todos. Un comentario con respecto a este resultado que vale la pena tener en cuenta es lo siguiente. Fíjense que incluso en este caso tan sencillo, en el cual estamos preocupados por el gradiente con respecto a los pesos que afectan solo a la última capa, hemos tenido que aplicar la regla de la cadena 3 veces. ¿Por qué? Porque primero tenemos que derivar la función de pérdida con respecto a la salida de la red. Después tenemos que derivar la función de la salida de la red con respecto a G. Y después el argumento de G con respecto a W. O sea que 3 veces tuvimos que aplicar la regla de la cadena. Y estas 3 veces que tuvimos que aplicar la regla de la cadena están relacionadas con el hecho de a qué nivel de profundidad estamos derivando el gradiente. 3 veces tenemos que aplicar la regla de la cadena porque estamos intermediados para llegar a este W primero por L, que es la función de pérdida, después por esta F, que es la salida, pero esta salida está a su vez intermediada por la función que elegimos, que es esta función G de salida, para poder definitivamente, una vez que tenemos en cuenta el estímulo de la capa anterior, llegar a los W. Pero entonces, un dato importante es darse cuenta que la aplicación de la regla de cadena, lo que está haciendo incluso en este caso tan sencillo, es llevarnos hacia adentro y hacia atrás, propagar hacia atrás el cálculo de cómo la función de pérdida va dependiendo de los pesos. Lo que vamos a hacer en el próximo video, ahora sí se va a poner un poco más espeso la cuestión, porque vamos a tratar de llegar más adentro y calcular el gradiente cuando lo que cambia es una estructura de pesos que va a estar más metida hacia adentro en la red neuronal. Entonces pensemos ahora cómo haríamos para derivar la función de pérdida con respecto a un W sub H chiquita que estaría, supongamos, en el medio de la red. Entonces imaginemos que tenemos una capa que es esta capa F sub H chiquita y obviamente el W sub H contra el que queremos derivar son las conexiones que alimentan a esta capa. Estarían, digamos, ubicados acá. ¿Cómo haríamos para derivar desde la salida hasta esta capa para llegar al WH? Y la idea es exactamente la misma. Primero derivaríamos la función de pérdida con respecto a la salida de la red, que sería el XH. Después derivaríamos la salida de la última capa con respecto a la capa anterior, que sería la derivada de XH con respecto a XH-1. Y así seguiríamos la cadena hasta parar en un paso previo, derivar con respecto a XH más 1 con respecto a XH, y ahora ya estaríamos parados en esta última capa FH. Y lo último que nos quedaría, una vez que estamos parados acá, es directamente derivar a esta función, a la salida de esta capa, que sería XH, derivarla con respecto a WH, que sería la conexión que inmediatamente alimentaría esta capa que está acá. El procedimiento es exactamente el mismo,
Pero, ahora hay que notar lo siguiente. Fíjense que en el cálculo anterior, el resultado, cuando derivamos con respecto a W sub H grande, que era la primera capa de pesos que nos encontrábamos, fíjense que cuando si queremos aplicar el gradiente, calcular el gradiente, noten que en una red muy profunda, para poder calcular este gradiente, que depende en el fondo de este factor y todo este factor, me alcanza a contener, obviamente evaluado al verdadero valor de Y, pero me alcanza a contener evaluada la función en su etapa de salida de la red y tener evaluado como algo como muy profundo la salida de la capa anteúltima de la red, que es la XH-1. Esto quiere decir que en realidad, si yo hice ya todo un paso hacia adelante, una vez que llegué hasta esta capa, con esto yo ya puedo calcular el gradiente de la capa cuando derivo con respecto a WH grande. O sea, es muy poco lo que tengo que ir para atrás para cuando estoy derivando con respecto a este W, a los pesos de W que afectan a la última capa. En cambio, cuando quiero meterme más profundo en la red, ahora tengo que ir calculando los gradientes para atrás, propagando este cálculo de gradiente hacia atrás hasta llegar hasta la capa H, ahí derivar con respecto a W sub H. Pero ahora, cuando tenga que evaluar el gradiente, acá no está hecho de forma precisa, pero cuando tenga que evaluar el gradiente, para evaluar este gradiente voy a tener que tener calculado, obviamente, todos los valores en el paso hacia adelante de las capas que anteceden hasta la capa a la cual estoy evaluando, que es la capa H. Una cosa a tener en cuenta que es muy importante de este método se lo llama backpropagation y a esta altura ya debería ser media obvio, y tiene que ver con que cuando estamos aplicando la regla de la cadena, si bien acá lo estamos escribiendo de izquierda a derecha, por una cuestión de conveniencia, de costumbre de escribir de izquierda a derecha, en realidad lo que estamos haciendo en términos de la red es movernos de derecha a izquierda e ir moviéndonos desde la función de pérdida y la última capa hasta la capa que queremos. Entonces, por eso este método se lo llama backpropagation, porque en el fondo lo que hace es propagar el error, la pérdida, ir propagándolo en busca de cómo afecta el cambio del WH que nos interesa, propagándolo para atrás hasta llegar hasta el punto en el cual se empieza a desparramar. ¿Qué quiere decir con desparramar? Está clarísimo, imagínense, este WH está metido un poquito antes de la capa FH. Son las conexiones que anteceden a la capa FH. Los cambios que se produzcan cuando yo quiero evaluar la pérdida con respecto a WH, en el fondo, son cambios que van a afectar de aquí hacia la derecha, de aquí hacia el final. Por lo cual, cuando quiero calcular esta derivada, tengo que ir deshaciendo el impacto que la función de pérdida tiene hasta llegar hasta este punto. Una vez que yo llegué hasta este punto, ya no tengo necesidad de seguir más para atrás. Porque en realidad, los cambios del WH solo afectan de acá hacia adelante en la red. Entonces, esto plantea una cuestión de eficiencia del método de backpropagation, que es la siguiente. En términos generales, supongamos por un segundo que logré, y yo hice todos estos cálculos, y tengo la derivada de la función de pérdida con respecto al WH. Fíjense que en esta función de pérdida, ¿sí? Yo voy derivando una capa con respecto a la anterior, una capa con respecto a la anterior. Ahora, si yo ahora quisiera ir un paso más para atrás, yo acá ya tenía calculada, en este caso, la última derivada que hice es la de la capa f de h. Si yo quiero calcular un paso más y llegar hasta la capa h-1, la capa h-1, la derivada de la función de pérdida con respecto a la capa h-1, también la puedo descomponer por la regla de cadena, como la derivada de la función de pérdida con respecto a la capa h y la derivada de la capa h con respecto a la capa h-1. Por lo cual, si yo ya tengo calculado esto, que depende de la profundidad de la red, puede ser una gran cantidad de cálculos, solo tengo que hacer un nuevo cálculo, que es la derivada de la capa que me está faltando. Eso quiere decir que los cálculos se van reutilizando. Cuando yo voy propagando para atrás las derivadas de la función de pérdida, yo, por cada capa nueva que voy mirando hacia atrás, puedo reutilizar los cálculos que tengo hecho previamente. Y eso lo vuelve a este método muy eficiente.
Al principio, cuando contado de esta manera, les parece que es bastante obvio lo que estoy diciendo. Pero este no es el único enfoque para pensar cómo se puede calcular, en general, cómo se pueden calcular el gradiente con respecto a cada uno de los pesos de la red. Hay otra manera de pensarlo, que no es como yo lo he elegido, que es pensar no en términos del grafo computacional, sino en términos de la red como cada uno de los pesos en forma individual. Y uno podría escribir esta lógica de regla de la cadena teniendo en cuenta los caminos, los paths que van conectando a todas las neuronas. Si yo hiciera ese otro approach, en el fondo puede ser más intuitivo empíricamente, pero es mucho más ineficiente al momento de hacer el cálculo. Esta idea de pensar como composición de funciones permite más claramente entender la lógica de la regla de la cadena, en el fondo la esencia del algoritmo de backpropagation, y permite entender también más rápido esta cuestión muy básica de eficiencia que tiene este método de cuando tengo que ir para atrás, reutilizar los cálculos que ya tenía hechos previamente. Ahora sí, a modo de resumen, integremos todo esto para entender cómo funciona el algoritmo. Entonces, pensemos por un segundo cómo opera esto en la práctica. En la práctica, la red, por supuesto, tiene un conjunto de datos X e Y, que son nuestra muestra de entrenamiento, y nosotros vamos, una vez definida la arquitectura, a intentar con estos datos, con los features y con los outcomes observados, encontrar la estructura de pesos W que mejor ajusta los datos, basado en esos mismos datos, por supuesto. Entonces, ¿cómo opera el procedimiento? ¿Cuál es la lógica? La lógica opera mediante esta idea del Stochastic Gradient Descent, que básicamente es ir moviéndose instancia tras instancia o de acuerdo a pequeños batch de instancias de entrenamiento, ir moviéndome en términos del gradiente descendente. Entonces, ¿cómo opera en la práctica? En la práctica lo vamos a pensar para un batch de tamaño 1 de una instancia, y lo que vamos a hacer es vamos a arrancar con el valor de XY, que son los features de la observación iésima. Y lo que vamos a hacer es enchufar en la red este valor XY e ir hacia adelante con el paso forward para ir calculando la salida de la red que le corresponde a este atributo XY. Una vez que tenemos la evaluación con el paso forward de cuánto vale la red para este paso XY, obviamente condicional, fijo los valores de peso con las que arranqué, que si fuera este el primer paso de todos, estos pesos se tomarían aleatorios, y si no fuera el primer paso, serían los que me dejó el paso anterior. Una vez que tengo la función evaluada de la red para el feature XY, obviamente que junto con el valor observado, Y sub i, esto me permite calcular cuál es el error, la pérdida, que para esta instancia representa este conjunto de pesos en este feature. Y con eso puedo calcular, habiendo hecho este paso hacia adelante, la pérdida de esta instancia con esta estructura de pesos. Lo que tengo que hacer ahora es saber a dónde tengo que mover para el próximo valor de W. Para dónde, cómo minimizo, qué paso tengo que dar para minimizar la pérdida condicional a esta instancia iésima. Lo que hago ahora es el paso backward. Ahora lo que tengo que hacer es calcular el gradiente para esta instancia y para fijo en el vector de pesos, en la estructura de pesos que tengo ahora. Entonces lo que hago es, con esta función de pérdida evaluado en este Y sub i, XY y el W que tengo, es ir hacia atrás y calcular el gradiente, pero ahora no para cualquier H, sino para todos los H. Yo ahora tengo que calcular cuál es el gradiente para todos los pesos, porque voy a tener que mover todos los pesos de la red. Entonces voy a tener que calcular los gradientes para los WH, que son los más sencillos de todos, pero pues también para los WH-1, así hasta W1, para toda la estructura de pesos, porque después voy a tener que modificar todos los pesos. Utilizando esta propiedad de eficiencia del gradient descent, yo voy a tener que hacer los cálculos solo una vez, porque voy a ir para atrás y voy calculando de esta manera backward todos los gradientes hasta los W1. Una vez que tengo todo el gradiente calculado, lo que hago es definir la nueva estructura de pesos. La nueva estructura de pesos es la estructura de pesos que tenía antes, restado el gradiente multiplicado por un lambda, que es un factor positivo, que se llama learning rate, que es cuánto estoy dispuesto a moverme en la dirección del menos gradiente, en una dirección que va minimizando la pérdida, obviamente evaluada en el punto anterior donde estoy parado.
Entonces, este nuevo W estrellita es una pequeña modificación de la estructura de pesos anteriores que ahora me va a llegar, de acuerdo obviamente a la instancia iésima, a una situación mejor en términos de estructura de pesos. Una vez que hice esto, ya tengo mi nuevo W y vuelvo a repetir el procedimiento con un nuevo I. Un paso hacia adelante, la evaluación de la función, el cálculo de la pérdida, el cálculo de gradiente, pero ahora evaluado en el nuevo W, que es este nuevo W estrella. Y una vez que tengo este gradiente evaluado en este nuevo punto, vuelvo a modificar el W para, y así sigo avanzando, moviéndome en estos X y en estos Y para los diferentes elementos de la muestra. Y lo que voy haciendo es moverme de acuerdo al gradient descent, que es lo que ya fuimos viendo en los videos anteriores. Todo esto lo puedo hacer porque tengo un método razonable y eficiente de cálculo del gradiente, que es este método que se llama backpropagation. Un comentario sobre el algoritmo, más que sobre el algoritmo, en realidad sobre el modelo. Cuando en el modelo están involucradas muchas capas ocultas, que es algo que en general uno busca, porque más adelante lo vamos a ver, pero es la mejor forma de llevar adelante una lógica que se llama Deep Learning, en la cual se vuelve muy eficiente aprender patrones complejos cuando tenemos mucha cantidad de datos. Es muchísimo más eficiente utilizar no pocas capas con demasiadas neuronas, sino más capas con menor cantidad de neuronas cada una, y en general es un procedimiento más eficiente. Pero es interesante ver que cuando con el algoritmo de backpropagation desnuda una dificultad numérica importante que tiene que ver las redes, que involucra a las redes multicapa, y tiene que ver con lo siguiente. Fíjense que en el cálculo del gradiente, con esta aplicación sucesiva de la regla de cadena, nos queda muy en claro que en el cálculo de este gradiente, que es esencial para la optimización del procedimiento y efectivamente para el entrenamiento de la red, el cálculo del gradiente surge en la práctica numéricamente de multiplicar una gran cantidad de derivadas. Y esto se presta, si tenemos muchas capas, entonces estos factores son muchos, se presta a dos problemas graves, que uno es lo que se llama sería algo así como el desvanecimiento del gradiente, que es que conforme se va calculando el gradiente, si los valores son chicos pueden llegar a tender y morir hacia cero. Y otro es la explosión del gradiente, que valores grandes pueden llegar como a multiplicarse exponencialmente y volverse muy grandes. O sea, en definitiva, lo que producen una gran multiplicidad de capas es la posibilidad de divergencia del cálculo del gradiente por la cantidad de etapas que van de alguna manera alterando el cálculo del gradiente. Esto no es un problema de la regla de la cadena ni del método del gradiente. Esto es un problema esencialmente de la complejidad del modelo, porque como vimos al principio de este enfoque, y es otra ventaja de pensarlo a la red como una composición de funciones, esto es algo esencial de una composición de funciones. En una red multicapa con muchas capas, lo que tengo es una gran composición de funciones, y esta gran composición de funciones, de acuerdo a los valores en los cuales estén evaluados y la estructura de pesos, tiene la potencialidad de dispararse o de morirse la señal conforme va viajando por esta multiplicidad de capas. Y eso es lo que desnuda de alguna manera, de forma explícita, el cálculo del gradiente con la regla de la cadena. Entonces, eso abre la posibilidad a una serie de mejoras que se han ido haciendo para evitar estos problemas que pueden ir ocurriendo con la calibración de la red, con el desvanecimiento del gradiente o la explosión del gradiente.